Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a un webinar más auspiciado entre Mana Shenzhen y Cuacín, Costa Rica. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Ignacio Solís, yo soy el gerente de la división de aplicativos y software en Cuacín, Costa Rica, y es un gran placer presentarles nuevamente un webinar más dentro de nuestra serie de webinars mensuales que traemos en conjunto con el fabricante Mana Shenzhen. Antes de empezar, quisiera comentarles algunos detalles respecto al webinar y algunas indicaciones generales. Para empezar, este webinar está siendo grabado y posteriormente será subido a nuestras plataformas digitales y también será compartido con todos ustedes para que lo puedan eventualmente revisar de nuevo o eventualmente compartir con el personal de sus organizaciones. Segundo, a la izquierda en su pantalla tienen la posibilidad de también durante el webinar hacer sus preguntas o consultas respecto al tema que estamos discutiendo el día de hoy. Así que si tienen alguna consulta o duda, por favor, pueden poner su pregunta en el cajón de consultas. En el transcurso del webinar, personal de Cuacín estará apoyándoles a contestar todas esas consultas según corresponde. También mencionarles si alguno de ustedes tiene algún problema con audio, que por favor también nos lo mencione por medio de las consultas para que nuestro personal de apoyo pues, les pueda apoyar según corresponde. ¿De acuerdo? El día de hoy hablaremos sobre una solución específicamente en la autogestión de contraseñas, específicamente Ad Self-Service, y cómo con esta solución se pueden reducir y optimizar las solicitudes de cambio de contraseñas en ambientes Active Directory y cómo este proceso puede homogenizarse desde el punto de vista de las organizaciones para eficientizar el proceso operativo de mesa de ayuda. El día de hoy me acompaña César Sanabria. César es uno de nuestros ingenieros senior desde el punto de vista de especialista en las soluciones de Mana Shenzhen y nos dará la ponencia del día de hoy. Sin más por el momento y agradeciendo a César por el tiempo, le cedo la palabra. Y bueno, César, te escuchamos. Adelante, puedes tomar control de la sesión. Gracias, Ignacio. Bueno, nuevamente buenos días. Agradecerles por la suscripción a nuestro webinar sobre cómo reducir las solicitudes de cambio de contraseñas y mejorar la seguridad a través de la autogestión. Nuevamente, mi nombre es César Zanabria y hoy vamos a explorar estrategias clave para fortalecer la seguridad de sus sistemas y al mismo tiempo simplificar la vida de los usuarios. Como parte de la agenda, vamos a desarrollar los siguientes temas. Tenemos la importancia de autogestión de contraseñas, explorando Axel Service, qué es y cómo beneficia a la operación de TI, implementando autogestión de contraseñas para Active Directory local, permitir a los usuarios restablecer contraseñas olvidadas y desbloquear sus cuentas de Active Directory por sí mismos, asegurar el proceso de restablecimiento de contraseñas con autenticación de múltiples factores y auditar las acciones de autoservicio de los usuarios y configurar notificaciones de alerta. Ok, Axel Service, solución para contraseñas olvidadas. En el actual entorno de tecnologías de la información, las organizaciones se enfrentan desafíos significativos en la gestión de contraseñas. Esto debido al crecimiento constante de sistemas y servicios. Esto ha generado la necesidad de gestionar múltiples credenciales, lo que amenaza la seguridad de la información. El proceso manual de restablecimiento de contraseñas afecta la productividad de los usuarios y genera cargas para el equipo de soporte técnico. La autogestión de contraseñas como Access Service emerge como una solución eficaz al permitir a los usuarios restablecer contraseñas olvidadas o bloqueadas de forma autónoma, reduciendo la dependencia del soporte técnico y mejorando la seguridad mediante políticas de contraseña personalizadas y múltiples métodos de autenticación. Esto resulta una experiencia de autoservicio confiable, eficiente, mejorando la seguridad y la productividad. Dando inicio a la agenda del día de hoy,
vamos a empezar con la importancia de autogestión de contraseñas. La autogestión es la capacidad de los usuarios de realizar tareas por sí mismos sin necesidad de la intervención de un administrador de TI. En el contexto de la gestión de contraseñas, la autogestión permite a los usuarios restablecer contraseñas olvidadas o desbloquear sus cuentas de Active Directory sin tener que ponerse en contacto con la mesa de ayuda. La autogestión ofrece una serie de beneficios entre los que se incluyen los siguientes. Tenemos mejora la productividad de usuarios. Los usuarios pueden resolver sus problemas de contraseña de forma rápida y sencilla, lo que les permite volver a trabajar sin demora. Reduce la carga de trabajo de la mesa de ayuda. Los administradores de TI no tienen que dedicar tiempo a resolver problemas de contraseña, lo que les permite centrarse en tareas mucho más importantes. Y como tercer punto tenemos la mejora de la experiencia del usuario, donde los usuarios aprecian la capacidad de resolver sus problemas de forma independiente. Ahora, explorando Axel Service, ¿qué es y cómo beneficia a la operación de TI? Axel Service es una solución de gestión de contraseñas de autoservicio para Active Directory. Ofrece una amplia gama de características y beneficios, entre los cuales incluyen lo siguiente. Tenemos el reinicio de contraseñas de autoservicio, donde los usuarios pueden restablecer sus contraseñas olvidadas o caducadas con un solo clic. Tenemos el desbloqueo de cuentas de autoservicio, donde los usuarios pueden desbloquear sus cuentas de Active Directory si estas fueron bloqueadas por demasiados intentos de inicio de sesión. Tenemos autenticación de múltiples factores, que es un tema que vamos a desarrollar más adelante, algo muy importante. Axel Service admite una amplia gama de métodos de MFA, lo que ayuda a proteger los datos de la empresa contra el acceso no autorizado. También tenemos informes y análisis. La solución proporciona informes detallados sobre las acciones de autoservicio de los usuarios, lo que ayuda a los administradores de TI a supervisar el uso de la solución y detectar posibles amenazas. Como último punto tenemos integraciones, donde Axel Service se puede integrar con una amplia gama de soluciones de terceros, lo que facilita a los administradores de TI la implementación y el uso de la solución. Ok, implementando autogestión de contraseñas para Active Directory local. Vamos a hablar primero sobre la preparación de la implementación. Sí, la implementación integral de Managed Engine Access Service como solución de gestión de contraseñas de autoservicio ofrece a las organizaciones importantes beneficios, como mejorar la seguridad, reducir la carga de soporte técnico y aumentar la productividad de los usuarios. Para lograr una implementación exitosa es fundamental los siguientes puntos. El primero sería la evaluación de requisitos. Antes de la implementación, debemos de evaluar los requisitos específicos de la organización en términos de políticas de contraseña, requisitos de autenticación y el alcance de la solución para una configuración y personalización adecuada. Tenemos planificación y diseño. Una planificación adecuada es esencial, incluyendo la identificación del equipo responsable, la definición de roles y responsabilidades y la creación de un cronograma claro. Además, se debe de diseñar una estrategia de comunicación interna para informar a los usuarios sobre los beneficios del proceso de autogestión de contraseñas. Tercer punto, la configuración y personalización. Durante esta etapa se configura Access Service según los requisitos identificados, incluyendo políticas de contraseña, opciones de autenticación, recuperación de contraseña y personalización de la interfaz del usuario.
Con respecto a la integración con el Active Directory, Access Service se integra directamente con el Active Directory de la organización, permitiendo a los usuarios utilizar sus credenciales existentes para acceder a la plataforma. Esto garantiza que las políticas de contraseñas y las actualizaciones de cuentas se mantengan de manera segura y coherente con la infraestructura de TI. El segundo punto con respecto a la integración del Active Directory es la seguridad de la integración. Durante la integración con Active Directory, se enfoca en garantizar la seguridad y la protección de los datos de usuario. Axel Service implementa protocolos seguros y cifrado de datos para preservar la privacidad y la confidencialidad de la información sensible. Ok. Permitir a los usuarios restablecer contraseñas olvidadas y desbloquear sus cuentas de Active Directory por sí mismos. Introducción a la creación de políticas. Para permitir a los usuarios restablecer las contraseñas olvidadas o desbloquear cuentas de Active Directory por sí mismos, debemos de activar políticas en Access Service. Por ejemplo, el reinicio de contraseñas de autoservicio, que es una de las políticas, esta política nos permite a los usuarios restablecer contraseñas olvidadas o otra contraseña, perdón, otra política que podemos configurar es el desbloqueo de cuentas de autoservicio, donde los usuarios van a poder desbloquear sus cuentas de Active Directory en caso de que hayan sido bloqueadas. Ok, ahora les vamos a mostrar un video con dos escenarios. Uno va a ser la vista del usuario de dominio con las acciones, funciones de autoservicio que se le otorgan previamente en la configuración de una política, lo que puede realizar gracias a esa política. Y otro escenario va a ser el usuario administrador, los múltiples módulos que va a poder configurar y las vistas que va a tener. Que vamos a iniciar con el usuario dominio, donde el usuario C. Herrera inicia sesión con las credenciales del directorio activo. Ok, empecemos por eso. Tan pronto el usuario dominio inicia sesión, lo primero que la herramienta le va a solicitar al usuario es hacer la inscripción a la herramienta. Esto es un requerimiento fundamental. Se necesita hacer la inscripción a la herramienta. ¿A qué me refiero yo con la inscripción a la herramienta? Que debe configurar la autenticación múltiple dependiendo de la política que se le configuró a ese usuario. ¿Ok? En este caso, estamos viendo que esa autenticación múltiple es las preguntas de seguridad. El usuario va a escoger las preguntas, va a establecer las respuestas, eso sí, manteniendo los requerimientos que vemos, como la longitud o la secuencia de las respuestas. Todo eso lo podemos modificar como administradores de la herramienta en los autenticadores múltiples. Ok, el usuario logró hacer su autenticación de manera exitosa, logró inscribirse de manera exitosa. Ok, después de que el usuario logra hacer la inscripción de manera exitosa, puede utilizar la herramienta. Entonces vamos a hacer un ejemplo en donde debido a la política que configuramos y a las opciones de autoservicio que le habilitamos a este usuario, en este caso, el usuario va a poder editar ciertos valores, parámetros del perfil del directorio activo. Vamos a editar la descripción, vamos a editar el número de teléfono y el teléfono celular. ¿Ok? Procedemos a actualizar la información. ¿Ok? Las propiedades de los usuarios se actualizaron correctamente. Ahora, comparemos en el directorio activo si efectivamente se actualizó el perfil. Ok, como podemos ver, la descripción y el número de teléfono se editaron correctamente. Es una de las funciones de autoservicio que va a tener el usuario de dominio, dependiendo si se lo habilitamos en las políticas. Ahora, cambio de contraseña. Eh, 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 Agregamos lo que es la contraseña anterior
luego la nueva contraseña y confirmar la contraseña. Ahora, tema muy importante, hay unos requerimientos que debemos de cumplir con la creación de contraseña. Eso también lo podemos editar como administradores de la herramienta. ¿Ok? Cumplimos con estos requerimientos en este caso, en este escenario, y procedemos con el cambio de contraseña. Perfecto. Cambio exitoso. Eso es un pequeño ejemplo de lo que puede hacer un usuario de dominio. Ahora, ¿cuál va a ser la vista del usuario administrador? ¿Ok? Iniciamos sesión como administrador. Esta sería la vista inicial del usuario administrador, donde podemos ver una serie de paneles que corresponden a los reportes de la herramienta. Por ejemplo, podemos ver la cantidad de usuarios que se han inscrito a la herramienta, la cantidad de usuarios que les ha expirado la contraseña y otro ejemplo sería la cantidad de licenciamiento que se está utilizando. Ahora, cuando uno está recién configurando la herramienta, luego de finalizar la instalación, lo primero que debemos de configurar como usuario administrador es un dominio. Como podemos ver en este ejemplo, ya tenemos un dominio configurado y seleccionado por defecto. Entonces, vamos a mostrarles cómo sería agregar un nuevo dominio, los campos que debemos de considerar para agregar un dominio, nombre de dominio, los controladores, nombre de usuario de dominio y contraseña de dominio. Sería lo inicial tan pronto nosotros finalizamos la instalación de ASL Service. Ahora, vamos a ir al módulo de configuración y vamos a entrar al tema de la configuración de las políticas. Ok, esa política que estamos viendo es la política que le establecimos al usuario C. Herrera, que vimos en el ejemplo de usuario dominio. Esas son las funciones de autoservicio que podemos habilitarle a los usuarios como tal, esas cuatro funciones. Ahora, hay que mencionar que las políticas van dirigidas tanto a unidades organizacionales, las OUs, o a grupos del directorio activo. En este caso, esta política va dirigida a la OU de contabilidad, como podemos ver, que estaba con el check. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer una breve descripción de lo que son la autenticación múltiple, los diferentes módulos de autenticación múltiple que podemos tener. Ese que estamos viendo es el que utilizó o configuró más bien el usuario de dominio. Era las preguntas de seguridad. Pero no solo tenemos eso, tenemos bastante variedad, ya sea por autenticación OTP, por aplicación móvil o biométrico. Entonces podemos ver, hay varios configurados, pero en esa política en específico que vimos al inicio, solo tenía el doble factor de autenticación de preguntas de seguridad. Pero podemos ver, tenemos push, notificaciones push, código QR que se va a necesitar una aplicación móvil. Nosotros también contamos con una aplicación móvil para el uso de nuestra herramienta. Por lo tanto, el usuario va a poder hacer las mismas acciones que realiza en el ordenador, pero a través de la aplicación móvil. Ok. Avanzamos con asegurar el proceso de restablecimiento de contraseñas con autenticación de múltiples factores. Ok, los métodos MFA. Tenemos que para asegurar el proceso de restablecimiento de contraseñas con autenticación de múltiples factores, se debe configurarse el service para utilizar MFA para las acciones de autoservicio. Para ello debemos de seleccionar el método MFA que se desea utilizar y configurar los detalles de la configuración.
Entonces, tenemos tres tipos. Tenemos códigos de un solo uso, OTP, el One Time Password, que los usuarios reciben un código de un solo uso en su teléfono móvil y deben de proporcionar al iniciar sesión. Tenemos autenticación biométrica, que se puede utilizar la huella dactilar, reconocimiento facial o voz para iniciar sesión. Y también tenemos la autenticación de aplicaciones móviles, como les mencioné previamente. Contamos con una aplicación móvil donde tanto podemos hacer las funciones del ordenador como usuario de dominio, cambiar contraseña, editar parámetros, como también nos funciona para múltiple factor de autenticación. Ok, ahora tenemos un caso, es un número uno, donde tenemos el siguiente escenario. Tenemos la OU de Haití. Esa OU no tiene una política configurada. Entonces, ¿qué va a suceder si un usuario de esa OU intenta ingresar a la herramienta? Vamos a ver. Ok, ahí están las credenciales de uno de los usuarios que pertenecen a la OU de Haití. Si ese usuario intenta ingresar a la herramienta, va a pasar lo siguiente. No se lo va a permitir. No se lo va a permitir y le va a mostrar permiso denegado. Por favor, contacte a su administrador. ¿Por qué? Porque no tiene una política configurada esa unidad organizacional. Ahora, como administradores, procedemos a configurar una política para esta OU. Ok, nos vamos al módulo de configuración, agregamos una nueva política, seleccionamos las acciones de autoservicio que queremos proporcionar a esta política, le ponemos un nombre y guardamos la política. Ah, bueno, y tenemos que seleccionar la OU a la que va dirigida esta política. Ok, ya creamos la política. Perfecto. Ahora queremos configurar la autenticación de múltiples factores, pero queremos tener más de uno. Ok, vamos a configurar más de uno y editar, de hecho, a los que podamos editar. Ok, seleccionamos primero que todo la política de IT. Vamos a editar el primer método de autenticación que va a ser las preguntas de seguridad. Vamos a indicar que queremos que sean 3 preguntas y que el mínimo de caracteres por respuesta sean 6 en lugar de 5. Procedemos a guardar esa edición y vamos a configurar más autenticaciones múltiples. En este caso tenemos la verificación por correo electrónico y vamos a configurar 2 más para poder comprobar el uso de la herramienta, de la aplicación móvil de Axel Service. Estos dos autenticadores múltiples, que es la notificación push y el código QR, es requisito tener configurado la aplicación móvil previamente. Entonces, ahora estamos en el módulo de MFA para restablecer y desbloquear cuentas. Lo que estamos aquí indicando es la cantidad de factores de autenticación que vamos a utilizar 3 y podemos tanto ordenar esos factores de autenticación múltiple como habilitarlos. Tenemos 4 configurados, pero solo vamos a utilizar 3 y ese es el orden que vamos a utilizar, donde el usuario va a tener que acceder a la aplicación móvil, aceptar una notificación push, luego va a tener que configurar, bueno, ingresar la respuesta de las preguntas de seguridad. Y lo tercero, dentro de la aplicación móvil contamos con un escáner de QR. Entonces, el tercer autenticador va a ser el escanear un código QR. Ok, aquí ya el usuario ingresó a la aplicación y nuevamente le está pidiendo la inscripción a la herramienta. Lo primero, va a tener que configurar los autenticadores múltiples. Ya por el lado del celular, teniendo la aplicación móvil instalada en el celular,
Es cuestión de aceptar las condiciones y podemos continuar con la configuración de los autenticadores múltiples desde el ordenador. Aquí lo que estamos utilizando, lo que estamos haciendo es seleccionando las preguntas y respuestas de este autenticador. Nuevamente, son tres. Configuramos que fueran tres y que las respuestas fueran más de 6 caracteres, mínimo 6 caracteres. Ok, logramos finalizar la configuración de estos autenticadores múltiples. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa si al usuario César Navria se le olvida la contraseña? Ok, primero que todo ponemos el usuario de dominio y pasamos el CAPTCHA. Entonces, ingresamos el CAPTCHA. Perfecto. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Como ya configuramos los autenticadores múltiples, en este primer autenticador múltiple le está enviando una notificación a la aplicación móvil. El usuario debe de aceptar esa notificación. Ahora, brincamos al segundo autenticador múltiple que va a hacer las preguntas. Entonces debemos de ingresar las respuestas que configuramos previamente. Después de eso, nuevamente ingresamos el CAPTCHA. Y por último, como les comenté, dentro de la aplicación móvil tenemos un escáner de código QR. Simplemente lo abrimos y escaneamos el código QR que podemos observar en la pantalla. Así el usuario va a poder ingresar al módulo para cambiar la contraseña, siempre y cuando cumpla con los requerimientos que se establecen para la creación de la contraseña. Empezamos el CAPTCHA nuevamente y el usuario logró restablecer su contraseña de manera exitosa. Ahora, vamos a ir con un caso de uso, un segundo caso de uso, que es un caso muy particular, donde el escenario es el siguiente. Tenemos un grupo de usuarios, un U específico, donde estos usuarios no se inscribieron a la herramienta y adicional a eso, se les venció la contraseña. Entonces uno dice, ok, en ese escenario, estos usuarios van a tener que abrir un caso a la mesa de ayuda para que les restablezcan la contraseña directamente desde el directorio activo. Pero ¿qué tal si les digo que aún así, aunque no hayan hecho la inscripción a la aplicación, podemos hacer una cierta configuración para que estos usuarios puedan restablecer ellos mismos su contraseña? Ok, lo primero que necesitamos como administrador de la herramienta es lo siguiente. Ocupamos extraer dos reportes fundamentales para este escenario y van a ser el reporte de usuarios con contraseña expirada. Y el segundo reporte va a ser los usuarios que no hicieron la inscripción a la herramienta. Vamos a tomar de ejemplo este test user 1 para el escenario que vamos a plantear. Ok, les adelanto, vamos a utilizar el autenticador de verificación por correo electrónico. Pero antes de crear la política y configurar ese método de autenticación, debemos de configurar nuestro servidor de correo. Entonces, como pueden observar, es una configuración relativamente sencilla de la información que debemos de proveer para la configuración de nuestro servidor de correo electrónico. Y de hecho tenemos la opción de enviar un correo de prueba para verificar si efectivamente nos va a enviar la notificación que requerimos para este escenario. Ok, entonces sacamos estos dos reportes y configuramos el servidor de correo electrónico. Ok, cabe mencionar que
Para la creación de la política debemos de unificar los dos reportes y sacar un listado único de los usuarios que cuentan con esos dos detalles, donde no se inscribieron en la herramienta y donde se les expiró la contraseña. Ok, procedemos con la configuración de la política. En este caso, la OU, la política dirigida a la OU de ventas, que es donde se encuentra el usuario Test User 1. Habilitamos las funciones de autoservicio que van a poder utilizar estos usuarios. Y luego de finalizar la configuración de la política, vamos a configurar lo que es la autenticación múltiple, que va a ser únicamente la de verificación por correo electrónico. Habilitamos lo que es, perdón, editamos lo que es el asunto, el mensaje y lo guardamos. Ok, pues ya habilitamos tanto la política como el factor de autenticación que va a ser verificación de correo. Ya tenemos el servidor de correo electrónico previamente configurado y ya sabemos el listado completo de los usuarios que no se inscribieron a la herramienta y tienen la contraseña expirada. Ahora, ya teniendo esa configuración, vamos a indicarle a la herramienta que solo queremos que se utilice ese factor de autenticación, nada más ese. ¿Qué es lo que va a pasar? Ok, ya después de tener esa configuración, vamos a hacer el ejemplo donde el usuario indica, ok, se me olvidó la contraseña. Entonces, nuevamente, el usuario pone su usuario de dominio y ingresa el CAPTCHA. Ahora, viene lo interesante. El siguiente módulo que nos va a mostrar la herramienta va a ser adjuntar el correo electrónico que está asociado al perfil del directorio activo. Entonces, nos va a indicar, ok, este es el correo. Sí, este es el correo. Seleccionamos el correo y le vamos a dar a enviar la verificación por correo electrónico. Esto nos va a enviar un código que debemos de agregar aquí y verifico. Ok, entonces al usuario llega, adjunta el correo y solicita el código. Al usuario le llega el correo electrónico, copia el código y después de eso ya puede restablecer su contraseña. Después de que la herramienta verifica efectivamente el código, que sea el correcto, el usuario va a poder restablecer la contraseña. Claro, esto es un escenario para aquellos usuarios que no se inscribieron y tienen la contraseña vencida. Pero eso no quiere decir que con este ejemplo que estamos explicando, no quiere decir que ya el usuario está inscrito. Esto es meramente en un caso de emergencia donde el usuario necesita restablecer la contraseña. Claramente, ya después de que ese listado de usuarios que tienen esas condiciones ya restableció la contraseña, la práctica ideal sería generar una política nueva o editar esa política para que los usuarios ya se inscriban a la herramienta. Ok, vamos con el tema de auditar las acciones de autoservicio de los usuarios y configurar las notificaciones de alerta. Ok, Access Service proporciona una amplia gama de informes que le ayudan a auditar las acciones de autoservicio de los usuarios. Esos informes incluyen lo siguiente. Tenemos informes de restablecimiento de contraseñas, donde nos van a mostrar cuántas contraseñas han restablecido, quiénes las han restablecido y cuándo las han restablecido. Tenemos también informes de desbloqueo de cuentas. Estos informes muestran cuántas cuentas han desbloqueado, quiénes las han desbloqueado y cuándo. Tenemos también informes de MFA. Estos informes muestran cuántas acciones de autoservicio se han protegido con MFA. Y también un tema importante a considerar son las notificaciones de alerta, que esta función permite recibir notificaciones por correo electrónico o por mensaje de texto y también por notificaciones push
cuando se produce una acción de autoservicio determinada. A continuación les voy a mostrar cómo se ven esas notificaciones de alerta y el módulo reportes para que veamos la información que podemos extraer de esta herramienta. Ok, vamos a empezar primero por las notificaciones de alerta. Vamos a ir al módulo de configuración y vamos a ir a la sección de notificación de contraseña expirada. Ok, vamos a agregar una nueva notificación. Ok, y lo primero que vamos a hacer es seleccionar el dominio que queremos. Lo segundo, el tipo de notificación que queremos configurar. Tenemos por expiración de contraseña o de cuenta. Luego, notificar a través de, como les mencioné, correo, mensaje de texto y notificación push también. Podemos configurar la frecuencia de notificación. Podemos notificar a los usuarios finales la cantidad de días antes del vencimiento de la contraseña. Podemos editar el asunto, podemos editar el cuerpo de la notificación. Si nos vamos a la configuración avanzada, podemos excluir filtros como notificar solo usuarios con la contraseña expirada. Podemos editar esa notificación que les va a llegar. Podemos excluir los usuarios deshabilitados y podemos enviar el estado de entrega de notificación a usuarios en específico. Ahora, vamos a brincar al módulo de informes. Como les mencioné, tenemos tres tipos de módulos de informes. Tenemos informes de usuario, de auditoría y de inscripción. En el caso de los informes de usuario, tenemos que son informes de usuarios bloqueados, de contraseñas que expiran pronto y de usuarios con contraseñas eh, expiradas. Entonces, este sería el módulo donde podemos ver esa dicha información con respecto a información de los usuarios con sus respectivos filtros. Podemos agregar, seleccionar el dominio que necesitamos, podemos excluir usuarios, podemos poner rangos de fecha también. Eso sería con el tema de informes de usuario. Ahora, tenemos informes de auditoría. Entonces, tenemos informes de restablecimiento de contraseña. Como podemos ver, esos son los usuarios que restablecieron su contraseña. Podemos ver fecha, el tipo de usuario, la acción. Podemos también ver informes de cambio de contraseña. Tenemos informes de envío de notificaciones. También tenemos informes de auditoría de intentos del usuario. Y con su respectiva información también podemos filtrarlo por tiempo. Y también tenemos como último un informe de usuarios bloqueados. Ahora, como último módulo de los informes tenemos informes de inscripción, donde podemos ver los usuarios que se han inscrito. Podemos ver son 5. También tenemos los usuarios que no se han inscrito. Eso sería parte del ejemplo del caso de uso número 2 de esos usuarios que no se inscribieron. Tenemos los usuarios que están consumiendo licencia. También tenemos un informe muy importante también sobre las preguntas de seguridad. Podemos ver la cantidad de preguntas por usuario. Obviamente las respuestas están encriptadas, pero podemos ver la cantidad de preguntas, cuáles son las preguntas por usuario. También podemos ver los dispositivos registrados para notificaciones push. Podemos ver el producto, la versión del sistema operativo, la plataforma y el usuario claramente. Y como último, podemos ver informes de equipos inscritos en el MFA sin conexión. Ok. Ok. En resumen, Axel Service simplifica la recuperación de contraseñas para usuarios al permitirles restablecer fácilmente, aliviando la carga de soporte técnico, mejorando la eficiencia. También ofrece una capa adicional de seguridad mediante la autenticación de múltiples factores, que eso lo logramos ver, protegiendo los datos empresariales contra accesos no autorizados. Esta misma solución permite auditar las acciones de autoservicio de los usuarios
y configurar notificaciones de alerta, lo que asegura una respuesta rápida ante eventos críticos relacionados con la seguridad de contraseñas y el acceso. Y como último, Axel Service no solo mejora la seguridad, sino que también aumenta la productividad al permitir que los usuarios resuelvan problemas de contraseñas y bloqueos por sí mismos, lo que reduce el tiempo de inactividad y la dependencia del soporte técnico. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por la explicación tan detallada del producto. em, y espero así haya sido de mucho provecho y valor especialmente para sus organizaciones. En el transcurso de la sesión de hoy nos han hecho algunas consultas que me gustaría ir evacuando una a una. En caso de que tengan alguna pregunta adicional, pues con mucho gusto lo podemos también evacuar en este momento. Primero nos consultaban si, bueno, Axel Service es un producto instalable en sitio o si es un servicio en nube. Les confirmo que Axel Service se licencia bajo una modalidad on-premise, es decir, debe instalarse localmente en sus servidores. No tiene que instalarse en el servidor controlador de dominio, puede ser un servidor externo. Además, se recomienda que no sea el controlador de dominio. Eso sí, importante que el servidor tenga comunicación con el controlador de dominio para los procesos de autogestión que se deben ejecutar desde el punto de vista de la plataforma. De acuerdo. También nos consultaban sobre las modalidades y ediciones de licenciamiento de Axel Service. El producto tiene capacidad de licenciamiento bajo suscripciones anuales o perpetuas y actualmente se distribuyen en dos ediciones, tanto estándar como edición profesional. El licenciamiento se define por cantidad de usuarios de dominio que utilizarían el producto y que puede eventualmente ser utilizado desde el punto de vista de la plataforma. ¿Okay? Desde el punto de vista de la solución también, importante mencionarles que recientemente se ha liberado una función que incluye Axel Service para lo que se conoce como el doble factor de autenticación para ingreso a computadoras, como se conoce popularmente Endpoint MFA. En caso de que ustedes requieran habilitar un doble factor de autenticación utilizando las credenciales de dominio para ingreso a las computadoras de su organización, la herramienta posee esa capacidad también y se puede adquirir como un add-on de la plataforma. ¿De acuerdo? Respecto a los múltiples factores de autenticación, como bien les adelantó César, esos dobles factores de autenticación o procesos de MFA están soportados ya nativamente en la plataforma, no tienen ningún costo adicional. En realidad nos integramos con ellos para que ustedes puedan sacarle provecho a esas opciones de multifactor. Importante mencionar que toda organización es muy diferente, los usuarios tienen diferentes necesidades de cómo hacer ese proceso mucho más sencillo, así que si están acostumbrados a preguntas y respuestas, a utilizar Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Radius, o una mezcla de esos diferentes múltiples factores de autenticación, la herramienta lo soporta para que pueda ser, digamos, dinámico el proceso de autenticación seguro de la plataforma. También la herramienta tiene una función, aprovechando la consulta que nos hacen respecto a integrar con herramientas de terceros. Axel Service como herramienta per se se integra con el directorio activo, pero tenemos la posibilidad de realizar lo que se conoce sincronía de cambio de contraseñas con aplicaciones de terceros. Quiere decir que si un usuario cambia la contraseña con el directorio activo, naturalmente la herramienta puede sincronizar esa misma contraseña con otros aplicativos que estén integrados en la solución. Nativamente, Axel Service posee esta capacidad para una serie de aplicaciones, pero también tenemos la posibilidad de agregar aplicaciones customizadas por medio de protocolos de SAML a nivel de conexión entre aplicaciones. Así que también les comento que es una posibilidad desde el punto de vista de sincronía, ¿verdad? De cambio de contraseñas. Por ejemplo, si ustedes utilizan actualmente base de datos Oracle, por ejemplo, podemos integrar el cambio de contraseña de Active Directory y que también cambie la contraseña en esa aplicación de terceros. Eso un poco para dinamizar también el proceso de cambio de contraseña y que esté sincronizado y que los usuarios no tengan que ir a hacer el cambio de contraseña aplicación por aplicación. La lista de aplicaciones que se pueden sincronizar están debidamente publicados y documentadas. Eventualmente, como les digo, si la aplicación que ustedes buscan no está dentro de esa lista, también tenemos la posibilidad de hacer integraciones por medio de conectores vía REST API
o SAML desde el punto de vista de comunicación. Es nada más de definir el proceso de conexión para ese proceso. ¿De acuerdo? También para finalizar, en caso que ustedes tengan alguna consulta adicional o que quieran contactarse con nuestro equipo comercial, estamos completamente a la orden para apoyarles en sus requerimientos. Nos pueden contactar directamente a nuestro correo comercial, sería comercial@coacin.cr, y con mucho gusto les podremos apoyar con un trial del producto, una cotización en caso que ustedes lo requieran o una evaluación propiamente de la solución. Recuerden, ManageEngine posee la capacidad de realizar pruebas del producto totalmente funcional por un periodo de 30 días completamente gratuito, así que cuenten con nuestro apoyo para apoyarles en ese proceso y guiarlos en un proceso de una habilitación de una solución como Axel Service, que agrega muchísimo valor a las organizaciones desde el punto de vista operativo. Nuevamente ha sido un gran placer poder asistirlos el día de hoy. César, muchísimas gracias por la presentación y a todos ustedes por habernos acompañado. Espero que tengan un muy buen día y nos vemos el próximo mes en el siguiente webinar. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.